Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Palamente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricio Y yo soy Santiago, y esto es Palamente. un podcast en el que todos los domingos te hablamos de los aprendizajes claves de libros de crecimiento personal y cómo aplicarlos a tu vida, para que esta semana aprendas a ser financieramente libre. Ahora, esta semana vamos a hablar sobre un libro que es recontra controversial, porque hay gente que le da un montón de valor, pero hay un montón de gente que son escépticos y piensan que lo que dice esta persona ha tenido como varias alteraciones. Entonces vamos a hablarles un poco más adelante. El libro es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Robert es un americano nacido en Hawái que escribe en este libro como una autobiografía en la que dice que él creció con dos papás, con un padre rico y con un padre pobre. El padre pobre era su propio papá, que era una persona recontra educada, tenía doctorados, trabajaba para el Estado y era recontra trabajador. Y el padre rico era el papá de su mejor amigo, que no tenía buena educación, que no había terminado ni siquiera la secundaria, pero era un emprendedor. Entonces él utiliza y los compara bastante a lo largo de este libro, porque él quiere ver la diferencia en mentalidad entre un emprendedor y alguien que sabe cómo funciona el dinero y cómo generar más dinero, versus otro que es su papá recontra calificado, que lo que hacía era vivir de su salario, de su sueldo mes a mes, sin tener ningún tipo de como ingreso pasivo, ¿no? Yo he escuchado este libro, lo he escuchado en audiobook, así que sé más o menos por dónde va. Sí. Y digo que es súper controversial porque hay como expertos que pueden tener opiniones un poco contrarias a lo que dice Robert, pero es el libro referente de finanzas personales. Ha vendido más de 32 millones de copias, entonces tiene conocimiento como recontra preciso y recontra útil para todo el mundo. ¿Y por qué dices que es tan controversial? Porque hay gente que primero dice que los dos papás nunca existieron, y que se lo inventó Robert como para escribir un libro, que a mí no me parece que sea ninguna falta, porque No al me final parece un argumento nada válido. nada valió, porque al final lo que te importa son las enseñanzas del libro. Ajá. Y el libro en sí, las enseñanzas sí son recontra validadas y recontra importantes. Entonces, en verdad, la parte que importa del libro sí es verdad, así que dejamos como las críticas de lado. De lado. Sí. Entonces, bueno, para comenzar un poco explicando los conceptos del libro en la primera sección de este capítulo, vamos a hablar de que Robert, el autor, te dice que para salir del rat race, y el rat race él se refiere a esto como el sobrevivir mes a mes, dependiendo únicamente del sueldo que tú recibas de un trabajo fijo. Un sistema tradicional. Un sistema tradicional dice que para salir de eso tienes que pensar y hacer cosas de manera diferente. Pero dice que la gente le tiene miedo, le tiene pánico al qué dirán las otras personas. Y hemos hablado ya de eso. Y hemos hablado ya de eso. En nuestro post de Instagram, vayan a verlo, cómo nació Palamente. Así es. Entonces dice que la gente tiene tanto miedo al qué dirán que no se mandan a hacer las cosas diferentes y por ende se quedan viviendo toda su vida dependiendo en el rat race, ¿no? Entonces, el primer concepto que él dice que es clave como para tener la mentalidad correcta para ser financieramente libre es darte cuenta que las decisiones de las personas se basan en miedo y en codicia. ¿Ya? Y a lo que se refiere con esto es que, por ejemplo, por miedo a, emprender o a buscar fuentes de ingresos alternativas a tu sueldo, la gente se queda haciendo lo mismo, que es ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un trabajo y únicamente ahorrar o esperar a retirarse para como vivir su vida, ¿no? Y ser libre. Dice que el miedo a perder que tienen las personas, el miedo a perder su estatus, el miedo a perder una inversión, tu dinero en una inversión riesgosa, todo ese miedo te ciega a los beneficios de ganar. Entonces, por ejemplo, la gente no quiere invertir en una nueva empresa que está saliendo y que saben que tiene potencial porque pucha, no, hay mucho riesgo. Cuando, si es que supieran cómo manejar mejor ese riesgo, puede ser el siguiente Facebook. O sea, la gente es muy adversa al riesgo, más que nada. Es muy adversa al riesgo. Y yo creo que más que al riesgo, es muy adversa al equivocarse y a no entender el tema del fracaso.
a no entender de que en verdad si quieres llegar a ser, o sea, un genio, tienes que haber fracasado miles de veces, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la segunda? Me comentabas la codicia. La codicia, que dice que la codicia significa, es como el egoísmo, el afán. Entonces, a lo que se refiere con esto es que cada vez que a una persona le suben el sueldo, en vez de decir, pucha, tengo más plata, la puedo invertir o puedo trabajar para mí, puedo hacer que trabaje para mí, la invierten o no la invierten, la gastan comprándose un mejor carro, una mejor casa. Y son cosas que al final, vamos a hablar un poco más adelante, él dice que una casa o un carro no es un activo, sino es un pasivo, en el sentido de que hace que el dinero salga de tu bolsillo y no te genere valor. El activo te genera valor, el pasivo te quita valor, ¿no? O sea, claro. Al final, o sea, te está produciendo más gastos. Sí. Y lo que hace muchas veces la gente es, ok, recibo un aumento y eso es como un permiso a que ahora puedo gastar más plata. Exacto, exacto. Y entonces, pasando un poco a lo que dice Robert, que va relacionado a lo que estás hablando, es trabajar para aprender es más importante que trabajar para ganar plata. Trabajar para aprender. Para aprender, sí. Entonces, él dice que le tienes que poner mucho más valor a un trabajo en el que te va a enseñar las cosas que tú quieres aprender, como, no sé, yo quiero aprender a vender mejor, me meto a un trabajo donde puede ser que me paguen menos que en otro trabajo, pero voy a aprender mucho más de una habilidad que yo quiera. Rescato eso muchísimo, porque sé que mucha gente que nos escucha tienen 19, 20 años, están postulando a prácticas y hay siempre el amigo que te dice, está chambeando y no te pagan. Claro, pero este pata está chambeando, está en una práctica que por más que no lo pagan, está aprendiendo más que tú. Mucho más, mucho más. Y en verdad eso es una cosa que a mí me parece clave, tratar de capturar la mayor cantidad de experiencia lo más rápido que puedas. Ajá. Entonces, si te ofrecen una chamba que te paga nada, mi primer trabajo no me pagaron absolutamente nada. Yo tampoco, estaba ahí, me puse una camiseta, me estaba aprendiendo. O sea, yo lo valoro mucho porque fue como la primera experiencia laboral que tuve y aprendes un montón de cosas, te das cuenta de cómo funcionan las cosas en verdad. Si solamente te sientes a esperar a que te caiga una chamba, como chibolo de sexto ciclo, que te paguen un sueldo mínimo, no vas a llegar en una parte. Es verdad. Entonces, acá algo que te dice Robert es que te tienes que empujar a hacer cosas que no sepas hacer. Por ejemplo, en vez de quedarte cómodo en una chamba que de repente no te gusta tanto, pero sabes cómo hacer bien, versus moverte a otra área de la empresa o ver proyectos que tú no tienes idea cómo hacer, eso segundo va a ser mucho más valioso para ti porque estás saliendo de tu zona de confort y te estás obligando a aprender habilidades nuevas para poder solucionar los nuevos problemas. Pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque si no, nunca vas a escalar y siempre te vas a estar moviendo entre áreas. Y sí, pero algo que él dice bastante es que tener conocimiento sobre un montón de áreas al final puede que te sirvan más porque vas viendo cómo todo se relaciona al final, ¿no? Entonces no te quedas como encasillado únicamente en un solo conocimiento. Entiendes mucho más el negocio. Sí. Y algo que él también menciona bajo este punto de trabajar para aprender es, le da tanto énfasis a la parte de aprender que él te dice que 5% de tu sueldo lo tienes que gastar al menos al mes, lo tienes que gastar en capacitaciones, libros, seminarios, conferencias, cualquier actividad que haga que aprendas cosas nuevas, ¿no? Y ese porcentaje yo creo que no está fijo. Yo creo que es más que nada, siempre tengo una parte de tu presupuesto destinada a tu crecimiento personal. Sí. Leer, llevar cursos, ver para la mente. De todas maneras, y obviamente dio 5% porque él al menos dice que dentro de tu presupuesto tienes que darle algo de importancia a tu crecimiento personal, ¿no? Y el tercero, que este es como uno de los conceptos que reciben más crítica de parte de la gente que lo lee, es págate a ti mismo primero. Y esta frase la repiten en todas partes. ¿Qué significa pagarte a ti mismo primero? Significa que cuando tú recibas tu sueldo o tus ingresos mensuales, primero los inviertas para generar un ingreso pasivo, por así decirlo, que ingreso pasivo es un ingreso en el que tú no necesitas trabajar, no necesitas poner horas de chamba para que te paguen, es decir, inversiones en la bolsa, compra de inmuebles, depósitos a plazo, cosas de ese estilo, y luego que te pagues a ti mismo
recién pagues todo lo que tienes que pagar, como luz, agua, teléfono, etc. Ajá. Entonces la gente critica bastante esto porque dice, pucha, o sea, si es que yo no tengo el sueldo apropiado, me estoy poniendo en apuros si es que no pago lo que tengo que pagar primero. Pero lo que, como argumenta Robert, es el hecho de pagarte a ti primero te va a empujar a tener más creatividad del lado financiero y empezar a pensar nuevas maneras de generar otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, en vez de depender de solo una, te va a decir, pucha, ya, a ver, yo tengo que invertir esta cantidad, pero necesito pagar, o sea, pero lo que me sobra no me alcanza para pagar lo que tengo que pagar. ¿De qué otra manera puedo generar plata? Entonces, dice que esto es un poco arriesgado, obviamente, pero dice que si es que no estás en esa posición, no te vas a empujar a buscar nuevas formas. O sea, te estás sacando de tu zona de confort. Mira, yo... Sí, es recontra controversial, ya. Es recontra. Yo creo que es un consejo que no está hecho para todas las personas. No pagarse a sí mismo. Pagarse a sí mismo, sí, y ahorita dentro de ese tema, pero el tema de que cuando te entre la plata, primero invertirla, como tú dices, para que después haga ese chip de emprendedor o de ver de otra forma de conseguir ese ingresos, porque sí es importante diversificar tus ingresos. Y me imagino que todos ahora, con el tema de la crisis del COVID, tenían el miedo que me quedo sin trabajo por acá, ¿de dónde saco plata? Exacto. Si tienes una diversificación de ingresos, vas a tener otra fuente. Sí. Pero hay otra forma de ver cómo uno se paga a sí mismo, que es repartir tus cuentas. O sea, abrir tus cuentas y decir, ok, cuando esta plata entre, esta plata está destinada para tal, para tal, para tal, para tal. Sí. De hecho, el orden, yo creo que Robert con esta frase lo lleva un poco al extremo, como para que la gente lo encuentre a medio camino. Ya. O sea, no, porque se entiende perfectamente que tampoco no quieres vivir con el agua al cuello mes a mes, porque no es algo viable para tu salud mental ni para la gente que te rodea, pero me parece que lo dice como para que te pongas a pensar de que invertir en ti mismo y pagarte a ti antes de gastarlo es algo que tienes que hacer sí o sí mes a mes. Sí, mira, yo cuando lo leí, me entendí la importancia de que tienes que tener otras fuentes de ingresos. Eso yo me llevo por esa parte del libro. Sí. Sí, yo creo que eso es también un poco lo que está tratando de reforzar por esta idea. Y es por eso que tienes como estas dos partes, y por eso digo que es controversial, porque hay gente que lo interpreta de diferentes maneras. Sí. Entonces, pasando, ¿cómo aplicas todos estos conceptos a tu vida? Y él habla que lo primero que tienes que hacer es tener la mentalidad correcta. Si no tienes la mentalidad correcta de cómo generar más ingresos, te vas a quedar encasillado en lo que tienes y no vas a poder crecer. Entonces, por ejemplo, dice, en vez de que tú te digas a ti mismo, pucha, no puedo pagar esto, pienses, ¿cómo lo podría pagar? Entonces, el simple hecho de hacerte esa pregunta de cómo, porque pues puede ser que en el momento no lo puedas pagar, pero en vez de decirte a ti mismo de manera negativa, pucha, no lo puedo pagar, te preguntas, ¿cómo lo puedo pagar? Y eso nomás va a abrir tu mente a empezar a buscar nuevas fuentes de ingreso y decir, pucha, de repente, si es que en mi tiempo libre, en vez de ver todas las series de Netflix, me pongo a investigar maneras de cómo invertir en la bolsa o cómo de repente cubrir... ¿Cómo hacer un podcast? Cómo hacer un podcast o cómo cubrir una necesidad que no está siendo satisfecha actualmente y el que la gente le agrega valor, puedes generar otra fuente de ingreso. Toma tiempo, sí, y tienes que sacrificar no verte todo Friends otra vez. Pero escúchame, hay tantas maneras, o sea, ¿cuánta gente está haciendo postres y vendiéndolos ahorita? Exacto. Que simplemente, o sea... Es cosa de priorizar lo que tú quieres en la vida. Es como tú dices, mindset. Sí, sí. Entonces, siguiendo esta línea, no busques obstáculos, sino tienes que buscar soluciones. Si tú siempre buscas obstáculos, y esto no solamente se aplica a esto, sino puedes aplicar mentalidad para cualquier tipo de problema en tu vida. Si en vez de ver todos los obstáculos que hay entre tú y tu objetivo, ves de qué manera puedes llegar a tu objetivo, el camino va a ser completamente otro. Y bueno, luego lo que él dice también que es súper importante es que tienes que saber manejar muy bien tu flujo de dinero y que antes de gastar en cosas materiales o antes de gastar en un viaje, inventes o crees una manera de que ese ingreso pasivo
pueda satisfacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, el ejemplo que él pone, cuando él se quería comprar una casa nueva, en vez de vender sus acciones y con esa ganancia comprarse la casa, él buscaba maneras de que su ingreso pasivo, en este caso lo que él ganaba de alquiler de sus casas, de sus inmuebles o por dividendos o cosas de ese estilo, sean lo suficientemente grande para que puedan cubrir el costo de esa casa. Entonces, no es que está reduciendo su columna de activos, que son los que le generan un ingreso sin que él tenga que poner esfuerzo en mano de obra mes a mes, sino pueda vivir como del dividendo y lo que paga eso. Sí. El segundo paso es, bueno, haz que la plata trabaje por ti. Y esto es algo que él repite todo el libro, y no solamente lo dice, un montón de libros de finanzas personales todos lo dicen. Y a lo que se refiere es justamente eso, tener ingreso pasivo. Ingresos en los que tú no tengas que trabajar personalmente ni tengas que poner mano de obra, sino que esta plata, a través de inversiones, a través de alquiler de inmuebles, te genere un flujo constante mes a mes de dinero para que tú después ya decidas lo que haces con eso, ¿no? Eso como te decía hace un rato, ¿no? Yo creo que esto de generar ingreso pasivo, mucha gente se ha dado cuenta de la necesidad de que haya ese ingreso ahora con el COVID. Sí. O sea, todos hemos pasado por un susto de que nos quedamos sin chamba mañana. Sí, y algo que él siempre enfatiza y reenfatiza es el hecho de tener más de una fuente de ingresos. Como dices, un montón de gente se ha dado cuenta, ahora en especial en la época del COVID, que su única fuente de ingreso era su sueldo. Entonces, cortan cabezas en la chamba, te quedas sin tu única fuente de ingreso, no generas más al mes. Entonces, lo que él empuja a través de esto, a través de decir que hagas que el dinero trabaje por ti, es tener diferentes fuentes de ingreso pasivo. Entonces, te cortan una fuente y obviamente se reduce tu ingreso al mes, pero tienes otras fuentes que te pueden apoyar. Es como establecer una red de seguridad. Y hasta cierto punto es mucho más seguro que tener una única fuente de ingreso, ¿no? Y por otro lado, él dice que, contrario a de repente lo que piensa el peruano y que todos nosotros pensamos, que ahorrar es la manera de tener seguridad. Y él dice que obviamente tienes que ahorrar porque tienes que tener un colchón para cualquier eventualidad, pero no tienes que tener toda la plata que ganas ahorrada, sino piensa en maneras de cómo invertir esa plata, porque si está ahorrada, ponte a pensar, ahorras plata en un año y hay una inflación de 5%, esa plata al próximo año va a valer 5% menos. En cambio, si la pones en un depósito o algo, cualquier cosa que te dé un interés de mayor cantidad que la inflación, vas a estar ganando plata. Entonces, en verdad, es solamente ver de qué manera quieres como atacar esos problemas y cómo te das cuenta de que hay otras alternativas a generar más dinero y a generar como una mayor seguridad aparte de ahorrar. Sí, mira, yo también he leído el libro y he leído un montón de... Ahorita estoy leyendo el del hombre más rico de Babilonia. Y sí o sea, si bien sí es importante ahorrar, lo que te dicen es, ten ahorrado 6 meses de costos fijos. ¿Ya? Eso quiere decir que siempre ten como un fondo de emergencia, 6 meses de costos fijos, porque si acaso te quedas sin trabajo. Entonces, te quedas sin trabajo, vas a tener dinero para vivir 6 meses hasta que tengas trabajo de nuevo. Sí, de todas maneras. Y pasando al tercer punto, es monitorear tus gastos. Importantísimo. Me parece a mí que es lo más importante, porque hay un montón de gente que recibe un ingreso y va gastando en lo que le guste, en lo que le parezca en el momento, pero no se da cuenta en verdad cuánto está gastando en cosas que no le agregan valor o cosas materiales que en verdad no necesita. Te tienes que preguntar si en lo que gastas es necesario y tienes que priorizar esos gastos. O sea, si quieres tener la vida soñada que todo el mundo quiere, que todo el mundo aspira, que dice, pucha, quiero viajar, quiero no sé qué, pero al mismo tiempo, cada vez que hay una oferta en el mall, vas corriendo y te compras todo el mall, pucha, no estás priorizando tus gastos y en verdad no estás alineándote con tus propios objetivos, ¿no? Entonces, una herramienta que te sirve un montón para esto es justamente la plantilla que venimos desarrollando. Y esta plantilla, para todos los que nos escuchan, es una plantilla en la que
tú puedes ahí monitorear tus ingresos y te vas dando cuenta en qué vas gastando mes a mes, ¿no? Claro, tú puedes, como podemos ver en pantalla, para la gente que nos está viendo en YouTube, puedes registrar tus gastos, puedes ver cuál es tu flujo de caja, registrando cuántos son tus ingresos por tu sueldo, tus ingresos por acciones, tus ingresos por inversiones, y al final lo que puedes ver es, tienes este dashboard que es mucho más gráfico, donde puedes ver en qué estás gastando más, en qué estás gastando menos, cuál es tu patrimonio actual, cuáles las acciones que más rendimiento te están dando, o cómo te va con tu depósito a plazo, etc. Sí, y algo que me parece súper importante que esta plantilla resuelve es que un montón de gente siempre tiene como la percepción de, pucha, la plata se me va al toque. Y es simplemente porque no monitorean sus gastos. Nos ha pasado a todos. Escúchame, es que es demasiado, para mí era demasiado complicado antes de la cuarentena monitorear mis gastos porque estás saliendo por acá, estás saliendo por allá y al final no sabes a dónde se te iba, ¿me entiendes? Sí. Recién con la cuarentena fue que armamos esta plantilla y nos dimos cuenta, oh, escúchame, esta cosa es necesaria, ¿entiendes? Claro. Y ahí fue que empecé a monitorear un poco más mis gastos, a ver en dónde se me está yendo la plata. Y en verdad a mí me ha ayudado un montón. He sabido identificar en qué estoy gastando menos, en qué estoy gastando más. Y cuánto puedo ahorrar para, digamos, un sueño. Claro. O para, no sé, si me quiero comprar mi celular que está más roto, comprarme un celular y saber que esa compra no está afectando a mis demás... Deberes. deberes. Sí. Y de hecho, esta plantilla a mí también me sirvió un montón porque el simple hecho de poder planear en qué quieres gastar ya te va a hacer, te vas a poner mucho más consciente de la manera en la que gastas. Ajá. Y bueno, pasando al cuarto punto. Si quieren la plantilla, hay que ofrecerla. Si Sí. quieren la plantilla, pongan en los comentarios, mándame la plantilla. Así es, y se la compartimos Ajá. a todos los que quieran sin ningún problema. Hasta podemos hacer un video explicando exactamente qué significa cada campo y explicándola, ¿no? Ya saben, en los comentarios de este video coloquen mándame la plantilla y nosotros vamos a hacer un video explicando y le vamos a mandar la plantilla Sí, a todos. Ya nos a todos los que comprometemos. Después, el cuarto punto es que te tienes que concentrar en crecer tu columna de activos. Como hemos mencionado antes, los activos son inversiones, son alquileres de inmuebles, todas las cosas que te generen un ingreso o un flujo de caja sin que tú pongas mano de obra, ¿no? Hacer que el dinero trabaje por ti. Si dejas de recibir tu salario, te tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir? Y lo que dice Robert Kiyosaki, que es su definición de alguien rico, es que alguien rico puede sobrevivir para siempre si es que deja de recibir su salario como fijo de trabajo mes a mes. Y es por el hecho de que se ha concentrado en cultivar en crecer su columna de activos, diversificar y tener más de una fuente de ingreso y de esta manera tener más seguridad y más libertad financiera. Sí, él argumenta que el carro no es un activo y es un pasivo. Sí, porque el carro al final lo único que hace es sacar plata de tu bolsillo, de rompe una llanta, el mantenimiento, la gasolina, no te está generando un flujo de caja positivo el carro. Y muchas veces la gente, su sueño es comprarse su carro. Sí. Y es importante porque dependiendo de las personas pueden tener diferentes necesidades y no es que él te esté diciendo no te compres un carro, sino que te está diciendo prioriza en lo que tú necesitas y prioriza lo que tú quieres en tu vida y a partir de eso date cuenta cómo tener como una estrategia financiera para cubrir como tus gastos y tus necesidades. Claro, excepto que vas a usar tu carro como Uber y ahí ya sería un activo. Claro, ahí es diferente. Pero ponte, estaba leyendo un libro el otro día, hacerlo cortito. Te decía, un carro que te puede costar $20,000, lo puedes invertir en un inmueble y bueno, te endeudas con el banco, tomas una deuda del banco, que yo sé que Robert Kiyosaki habla de que las deudas son buenas, Sí. que yo creo que ese es un tema aparte que podemos hablar en otro capítulo, pero por el mismo precio de un carro puedes tener un departamento que sí te está generando ingresos. Sí, de todas maneras. Entonces y en verdad depende de las personas, ¿no? Depende de lo que quieran hacer con su dinero. Entonces, pasando ya a la última sección, ¿cómo nos sirvió? A mí, en verdad, este libro me encantó y entendí por qué la gente lo alaba tanto a este libro, porque me reforzó la visión que, primero, que aprender siempre tiene que ser tu prioridad número uno. Sí. Siempre. Invertir en ti. Invertir en ti, aprender, que van de la mano, porque estás invirtiendo en tus capacitaciones.
Y después también la importancia de la creatividad para generar otras fuentes de ingreso, me parece que es súper importante y que hay que cultivarla, y este libro te dice cómo. No tienes que tomar obviamente todos estos consejos del libro a pecho, sino mira cuáles son los que más se apliquen a ti, los que más sentido te hagan, pero trátalos. Ser un emprendedor, o sea, su padre rico, por más que no haya tenido la educación de ir a la universidad, nació con el gen de ser emprendedor. Sí. Y más que nació, yo creo que se formó porque tienes que comprometerte con tener esa vida, ¿no? O sea, obviamente vas a tener que hacer sacrificios y todo, pero no tienes que tener miedo a hacer las cosas diferentes, porque cuando haces las cosas diferentes y te equivocas, ahí es cuando más aprendes. Entonces, no te pongas a pensar el qué dirán del ponte, pucha, ellos hicieron algo que no les salió, ya, pero yo ya he aprendido algo que alguien que no lo hubiera hecho no sabe. Entonces esos errores te sirven para eventualmente aprender mucho más y que te vaya bien, ¿no? El otro día estaba escuchando una entrevista a uno de los tiburones de Shark Tank México, ¿ya? que le preguntan, ¿tú a quién contratarías? ¿A una persona por su CV o a una persona por sus emprendimientos? Dijo, a una persona por sus emprendimientos, porque sé cuántas veces has fracasado y cuántas veces has aprendido. Sí, sí. Hemos hablado mucho en este capítulo sobre inmuebles, sobre carros, sobre acciones, depósito a plazo, que fácil puede ser denso para mucha gente y pueden verlo muy distante a la posición que están actual con el dinero que tienen actualmente. ¿Qué les recomiendas a ellos ahorita para empezar a ser más financieramente inteligentes? De hecho, la próxima semana vamos a tener a un invitado especial que nos va a hablar justamente de estos temas de inteligencia financiera. Entonces ahí ya vamos a ahondar mucho más en estos conceptos, pero lo más importante es aprender sobre finanzas y cómo funciona el flujo de dinero en tu vida. Pero eso ya queda tema pendiente para la próxima semana, así que sintonicen porque en verdad vamos a tocar temas recontra interesantes con una persona, un líder de opinión que es recontra capo. Autor, youtuber, todo. Entonces ahí ya nos vemos la próxima semana para seguir hablando de este tema. Nos vemos la próxima semana, gente. Chao. Nos vemos la próxima semana. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.